Bueno, vamos a empezar con la regla de la cadena y vamos a ir directamente a los ejemplos, ¿sí? Es algo un poco rebuscado, pero necesitaría que ustedes hagan el clic. Tienen que saber derivar, ¿sí? Tienen que tener el machete legal de la regla de las derivadas, saber la derivada de la multiplicación y saber la derivada de la división, ¿sí? Cuando hay dos funciones de x multiplicándose, digamos, dos factores que tienen x, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede con la regla de la cadena? ¿Por qué se llama así? Yo le digo en realidad también regla de la cebolla, porque nosotros vamos a ir trabajando por capas. ¿Vieron las capas de la cebolla? ¿Sí? Capa de afuera hacia adentro, ¿sí? Vamos a empezar de afuera hacia adentro, quitando las capas, una por una, ¿sí? Bien, regla de la cadena es porque obviamente, como una cadena, tiene una seguidilla de eslabones, ¿está? En estos ejemplos va a suceder que ustedes van a ver funciones compuestas, es decir, una función adentro de otra. Ustedes estaban acostumbrados a ver, por ejemplo, el logaritmo de x. ¿Y qué sería una función compuesta? Ya van a ver, les voy a escribir un ejemplo. Supongamos que tenemos el logaritmo, ¿sí? Natural, que es el que más se utiliza, de x. Ustedes saben que eso sí, lo saben derivar, es 1 sobre x la derivada del logaritmo de x. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener logaritmo de x, tenemos logaritmo, pero de x al cuadrado? Ustedes me dicen, yo eso no lo sé derivar. Yo sé derivar logaritmo de x y también sé derivar x al cuadrado. O sea, las dos cosas por separado, ¿no? En la reglita ustedes tienen una regla que es logaritmo de x, la derivada nos da 1 sobre x. Y si tenemos x al cuadrado, la derivada ¿cuál es? 2x. O sea, muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que ustedes no saben derivar cuando algo está adentro del otro, ¿sí? X al cuadrado es el argumento del logaritmo. ¿Cómo hacemos? Bueno, identificamos la capa. La primera capa, la externa, ¿cuál es? La del logaritmo, ¿sí? O sea, yo tengo un- una, una primera situación para derivar que va de afuera hacia adentro. Lo primero que yo voy a derivar va a ser el logaritmo. Y ustedes me dicen, insististe desde comienzo de año, por ejemplo, con trigonometría, seno, coseno y tangente, que no escribamos seno, que no escribamos coseno, porque eso era seno de x, coseno de x. El logaritmo, el logaritmo también tiene que tener un argumento, logaritmo de x, logaritmo de 4. No puedo derivar logaritmo solo. ¿Se entiende lo que voy? ¿Y qué pongo? Bueno, es como si yo me pusiera unos anteojos que no me permiten ver el x al cuadrado. Me quedo ciega. Y lo único que veo es como el logaritmo de algo, de una gran x. No sé qué hay adentro. Y voy a derivar ese logaritmo de algo. ¿Sí? Ese logaritmo de una función que no la veo, no la llego a ver. Entonces, cuando yo hago ese logaritmo de algo, me vengo acá a la reglita y veo que es esto, ¿no? Es lo que sabemos. Y pero ustedes me dicen, Eli, no tenés el x solo, tenés un x al cuadrado. Bueno, repetiré. En vez de poner x, pondré al cuadrado. Entonces, la primera capa que yo estoy derivando es la del logaritmo x al cuadrado, logaritmo de x al cuadrado. Y me queda 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué derivé? Derivé el logaritmo natural. ¿Sí? Ahora, necesito derivar lo de adentro del logaritmo, porque fui por capas. Primero derivé el logaritmo y ahora me queda lo de adentro. ¿Y qué pongo acá? Porque voy a derivar x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿sí? ¿Y qué pongo entre medio de estas dos? La primera es la derivada del logaritmo de este x al cuadrado, que quedó intocable, y luego lo derivé. Lo que hay que poner acá es un por. Y eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Vos derivás una capa, lo escribís, pones por, derivás la siguiente capa, pones por, derivás la siguiente capa, así hasta llegar hasta lo más chiquitito que te queda dentro. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Esto, por supuesto, si lo arreglamos, que sería la derivada de este primer ejemplo, ¿sí? Que no lo tenía ni programado, pero bien, es x me queda arriba, pero voy a simplificarlo con este cuadrado, ¿sí? Se me cancelan las x y me queda un 2 sobre x, ¿está? Bien, nos vamos al Word, así vemos los siguientes ejemplos que tenía preparado para ustedes. Acá, el primero, tenemos un 4, logaritmo natural de x, ¿sí? Todo ese logaritmo está elevado al cubo. Primera capa a derivar, ¿cuál es? Bien, la primera capa a derivar no es el logaritmo, es el cubo, ¿sí? Porque es lo que más afuera yo tengo.
Está primero el cubo y luego viene el logaritmo. Bien, entonces yo voy a derivar el cubo, la potencia, como ya conocemos. Nosotros sabemos, ¿sí?, que x, por ejemplo, al cubo es la derivada 3x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hacemos con ese logaritmo? A ver, x al cubo, ¿sí? La derivada es 3x al cuadrado. Y si tenemos un logaritmo, no hay problema. Ustedes pónganse esos anteojos que los hace, que no nos permite ver muy adentro de las funciones. Y la derivada de esto va a ser 3 logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado. O sea, ¿están viendo que yo trabajo esto como si fuese una gran x? Una X gigante, y la derivo, ¿sí? Después me encargo de derivarlo de adentro. Después lo que yo tengo que hacer es derivar esta capa, ¿sí? Que sería lo de adentro, y colocar que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Está claro? Bien. Entonces en el Word, el ejemplo, está dado por eso, para bajar el 3, disminuir la potencia en una unidad, entonces me queda logaritmo elevado al cuadrado, y luego escribo por, y luego hago la derivada del logaritmo. No hacemos todo en un solo paso, es el error frecuente, ¿sí? Créanme, yo les voy a hacer después el ejemplo de lo que suelen hacer. Se olvidan de la regla de la cadena, hacen todo en uno. Están haciendo la derivada de la potencia y ya te están haciendo la derivada del logaritmo. No, es por capas. Lo que yo hice primero, por eso lo pongo con colores, ¿sí? Voy a poner con color azul todo esto para que ustedes cientifiquen que fue la derivada de la potencia, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, el cubo es lo primero que yo derivé. ¿Está claro? Ok. Nos vamos voy a incrementar una dificultad, ¿sí? Supónganse que esta x hubiera estado elevada a la menos 2, ¿sí? A la menos 2. Ahí está. ¿Qué pasa? Bien, yo tengo este 4 que quedó pintado, ¿sí? Derivo primero la potencia, bajé el 3, disminuí la potencia en 1, quedó logaritmo de x, y tengo que poner acá logaritmo de x a la menos 2, ¿sí? Cuando voy a derivar el logaritmo, tengo que acordarme que el logaritmo de la derivada es 1 sobre x. Pero yo ahí no tengo x. Mi supuesta x es x a la menos 2. Entonces acá viene y escribo x a la menos 2, ¿sí? Esto es la derivada del logaritmo natural. ¿Terminé mi ejercicio? No. Tengo que ir a la siguiente capa, que ya es la semillita de adentro, ¿sí? Sería x a la menos 2. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 2? Es, y pongo porque me lo dice la regla de la cadena, bajo el menos 2 por x a la menos 3. Ahí está, ahí terminé la regla de la cadena. ¿Se entiende? Es un choclo, ¿vieron? No es tan fácil, suelen confundirse, ¿sí? A ver qué color puedo poner para que no se confundan, el color rojo, ahí está. Bien. Lo que no quiero es que entiendan, por eso están los colores, y les pido por favor que lo hagan así, y de hecho escriban en este acá derivé la capa de la potencia, acá derivé lo que es el logaritmo natural, y acá derivé lo que es x a la menos 2, ¿sí? Bien, luego esto, por supuesto, lo tenemos que ordenar. Cuando lo ordené, lo que hice fue 4 por 3 por menos 2, ¿sí? Me dio menos 24. El orden de los factores no altera el producto. X a la menos 3 arriba con X a la menos 2 abajo, lo que pude hacer es agrupar esas X, y lo que dice la propiedad de la potenciación es que las bases iguales dividiéndose se restan los exponentes. Entonces hice menos 3 menos menos 2 y me quedó un exponente menos 1. Y acá está, x a la menos 1, ¿sí? El logaritmo de x a la menos 2, todo eso al cuadrado, queda. En el siguiente ejemplo tenemos algo mucho más sencillo que el caso anterior, y lo que nosotros vamos a hacer es derivar siempre la capa externa, ¿sí? En este caso la capa externa es logaritmo. Fíjense que a comparación del ejercicio anterior no tenemos logaritmo al cubo, lo que tenemos al cubo es la x. Así que la primera capa no es la potencia cubo, es logaritmo natural. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces lo que vamos a hacer es derivar logaritmo. El 4 que tenemos queda, ¿sí? Es el coeficiente. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero no tenemos x. Lo que tenemos es x al cubo. Entonces escribiré, ¿sí? X al cubo. ¿Está? Eso es el primer paso de la derivada regla de la cadena, ¿sí?
que lo coloco en color azul porque pertenece al logaritmo natural, a la primera capa. ¿Terminé el ejercicio? No, no terminé nada porque me falta todavía hacer la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Yo recién estaba haciendo la derivada del logaritmo natural. La derivada de lo de adentro es 3x al cuadrado, ¿o no? Entonces escribo 3x al cuadrado. Ahí terminé el ejercicio, pero en realidad me estoy dando cuenta que puedo agrupar los números, ¿sí? 4 por 3 es 12, x al cuadrado arriba con x al cubo abajo, se cancelan las x, o de hecho pueden hacer una resta de exponentes, ¿sí? Y van a ver que les queda 12 sobre x. X al cuadrado se va a cancelar con el cubo y me va a quedar esta x disponible, ¿sí? Finalmente, entonces, el resultado de nuestro ejercicio es este en el ejemplo 2. Bien, nos vamos al siguiente caso. Tenemos 3 seno de 4x al cuadrado más 3. A ver, primera capa, derivar el seno. Y luego, cuando derivo el seno, me tengo que ir a lo de adentro, ¿sí? Que lo voy a poner de color azul, ¿está bien? Entonces, el 3 queda, el 3 queda. Derivo el seno, me da coseno. ¿De qué? Lo de adentro queda igual. Acabo de derivar lo que es el seno, ¿sí? Dejo su argumento como estaba. Luego pongo por, porque es lo que me dice la regla de la cadena, y escribo la derivada de 4x al cuadrado, que sería 8x, ¿no? ¿Ya podemos poner el resultado? Bien, ahí queda. Hacemos un manejo algebraico, ¿sí? Para achicar esto. Y fíjense que genera un poco de confusión a quién está multiplicando este 8x. En realidad está multiplicando, ¿sí? Por las dudas, bueno, lo escribo así, está entre paréntesis, esto se entiende. Voy a invertir, voy a intercambiar el orden de los factores. Este 8 lo voy a multiplicar con este 3, ¿sí? 8 por 3, 24. Pongo la x también adelante y ahora viene escribir todo esto, ¿sí? Ahí queda la regla, la derivada realizada por la cadena, ¿sí? Toda ordenada y completa y reducida. Bien, siguiente ejemplo, el 4. Tenemos menos 3 por el coseno, y el coseno es del logaritmo de x. ¡Qué lío! Bueno, miren, primera capa a derivar es la del coseno, y el coseno es menos seno. Así que puse menos 3 porque es el coeficiente principal. Escribo por, ¿sí? Abrí paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque la derivada del coseno es menos seno. Y era una multiplicación lo que hay entre el 3 y el coseno, ¿sí? ¿Y es el seno de quién? Del logaritmo de x. Lo que yo hice acá fue derivar el coseno. Dejo todo como estaba, ¿sí? ¿Qué viene ahora? Cierro este paréntesis, ¿sí? Que pertenece a este del seno. Y derivo, en el próximo paso, escribo por lo de adentro del coseno, que es logaritmo de x. ¿Se entiende? ¿Y logaritmo de x? 1 sobre x. Siguiente paso, la derivada de menos 3x, menos 3. Listo, quedó ahí. Hice un arreglo, ¿sí? Pasé esta x para abajo como un común denominador, hice menos por menos, me da más. Esta sería la respuesta final acomodada y reducida, ¿sí? Bien, en este ejemplo hice un arreglo en respecto a la imagen anterior, pero la idea es, tenemos una función, ¿sí? La raíz de seno de 5 sobre x. Ustedes no saben derivar la raíz, ya lo tratamos a esto en una clase por Zoom, ¿sí? Donde yo les expliqué la regla de la potenciación. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esa raíz en un exponente fraccionario, ¿sí? O sea que todo mi seno de 5 sobre x va a estar elevado a la 1/2, ¿se entiende? Por eso puse corchete. Porque si no lo hacía, fíjense la imagen de unos segundos anteriores, había puesto, parecía como estaba escrito, obviamente que el 1/2 era la potencia de 5 sobre x. O sea, no era correcto como estaba escrito, ¿sí? Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, decimos, sí, yo sé derivar una potencia fraccionaria, pero lo que no sé derivar es cuando me toque esto de adentro, 5 sobre x. ¿Qué hacemos? Bueno, esa x que está acá abajo la tenemos que pasar para arriba, ¿sí? Y cuando la paso arriba, su exponente aquí es 1 y su exponente pasa a ser menos 1. ¿Está claro? Bien, vamos un poco más rápido, así me alcanza el video para todo. Primer capa a derivar es la potencia 1/2. Todo lo demás queda igual. Entonces acá voy a realizar otro paréntesis más para que ustedes comprendan que todo el seno, ¿sí?, está elevado a la menos 1/2. Bajo el 1/2, todo lo de adentro queda igual y disminuyo en una unidad el exponente. ¿Qué sigue? Derivar el seno. ¿Qué me da? Coseno. ¿De qué?
de lo que estaba antes, ni lo modifico. Y ahora, ¿quién viene? La derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es bajar el -1, ¿sí? Y tengo un -5,